¿Será posible que Guescol ponga el próximo presidente de la República de Colombia? Parece una pregunta muy atrevida, pero Guescol se convirtió en el streamer que entró a la Casa de Nariño y rompió las reglas del juego a nivel de comunicaciones en materia de política. Voy a argumentar por qué, en efecto, Guescol, después de su conexión en vivo, donde tenía por lo menos 1 millón de jóvenes viendo su entrevista con el presidente Petro en la Casa de Nariño, ¿por qué podría poner presidente? Faltan pocas semanas para la primera vuelta presidencial. Debe haber segunda vuelta. Y fíjense que Petro informa en la entrevista con Guescol que él ganó por el 1 millón de votos de jóvenes que hicieron parte del estallido social que votaron por su candidatura. Fue la diferencia que le sacó a Rodolfo Hernández, que en efecto fueron unos 800,000 votos. Entonces él afirma que gracias a ese estallido social y a los jóvenes que se los metió en el bolsillo, ganó la presidencia de la República. Ayer se conectaron por lo menos casi 1 millón de usuarios en Kick, la plataforma en la cual Guescol es el streamer más importante de América Latina y por ende de Colombia. Entonces, si el mensaje de Petro logró conectar con la comunidad a raíz de la visita de Guescol en la Casa de Nariño, es posible entonces que los usuarios que ven a Guescol decidan apoyar la presidencia del candidato que sea afín con las ideas de Gustavo Petro, en este caso Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue. En los próximos días, el mismo Guescol va a sentarse en la finca de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y quizás de esa charla tan interesante, de ese en vivo, logre entonces que este 1 millón de usuarios que ven a Guescol conecten con las ideas que va a predicar a nivel de política Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hacer un pequeño resumen de los momentos random de este streaming de Guescol con Petro. Ahora, ¿qué es random? Hoy tuve que consultarle a mi hija de 9 años, a mi hijo de 14 años, que es random. Es algo inesperado, algo de sorpresa. Es más, la literatura afirma que random es un anglicismo que significa aleatorio, al azar, casual o inesperado. Lo dije bien entonces. En el lenguaje coloquial joven, que dicen momento random, de Guescol con Petro, se usa como comodín para descubrir o describir situaciones raras, absurdas, improvisadas. En efecto, fue una entrevista improvisada, no había libreto. O personas desconocidas, irrelevantes. Se aplica a eventos sin un patrón lógico o plan definido. Cuando un periodista entrevista al presidente Gustavo Petro, muchos de la oposición esperan sangre, esperan un juicio, una condena. Me ha pasado cuando entrevisto a personajes de la política departamental o local, ¿por qué no le preguntaste cuando se robó tal cosa? La gente quiere ver sangre. La gente ayer quería ver quizás a un Guescol encañonando, fusilando, disparando sin piedad contra Petro. Y no fue así. Fue una entrevista sin libreto, sin guión. Fue el momento en que un joven de la calle, que se ha vuelto exitoso gracias a la internet, logra entrar a la Casa de Nariño, traer ese su 1 millón de jóvenes que lo siguen fielmente y hablar como un pelado de la calle con el presidente Gustavo Petro. No fue un debate presidencial, no fue una entrevista para cuestionar. Yo admiro mucho el trabajo de Daniel Coronel. Me encantó su entrevista, se volvió muy histórica por parte de Petro, no respondía a lo que quería Coronel, pero fíjense, me encantó esta con Guescol. Es 1 hora y 15 minutos que tienen que verla, porque este chico rompió las reglas del juego a nivel de comunicaciones. Nosotros, como comunicadores, debemos conectar con la comunidad, conectar con ustedes, con la población, incluso joven, que tiene mucha importancia ya en temas digitales. Hoy el negocio cambió. Si no conectamos con la juventud, estamos expuestos a desaparecer. Si no conectamos con la gente popular, con la clase media, con todas las clases,
y estratos sociales, estaremos en vías de extinción. Por eso, en Impacto News, en este espacio de opiniones, nos preocupamos 24 horas por hacer cosas, por emprender acciones, por desarrollar estrategias para conectar con ustedes. La gente quería sangre, pero vimos preguntas muy interesantes. Me llama la atención, por ejemplo, lo que dice Proclama del Pacífico en X. Dicen, Huéscol no fue cualquier contenido viral, más allá del 1.000.000 de usuarios conectados. Fue un golpe directo al corazón de la comunicación política tradicional en Colombia. Rompió las reglas. En adelante, los políticos, si quieren que su mensaje llegue a la juventud, deben pellizcarse. Dice además Proclama del Pacífico, lejos de los debates acartonados, porque para muchos la política es aburrida, y los discursos diseñados para quedar bien. El presidente se sentó en un espacio donde el poder no controlaba el relato, y ahí pasó lo inesperado. Habló sin filtro Petro, relajado, sin libreto, de tú a tú con un influencer, con un streamer famoso en el mundo, Huéscol, y con una audiencia que históricamente ha sido ignorada, la juventud y quienes hoy consumen mensajes, informaciones, noticias a través de las redes sociales, la plataforma digital. Añade Proclama del Pacífico, estoy totalmente de acuerdo. Aquí no hubo preguntas políticamente correctas. Muchos afirman que Petro podría ser el peor presidente de la historia. Muchos afirman que Colombia es un caos. Muchos afirman querer llegar a la presidencia porque hay que salvar a Colombia del desastre actual. Pero muchos otros, la mitad de un país, afirma todo lo contrario, que Gustavo Petro incrementó el salario mínimo vital, incrementó el salario de los soldados, que ha desarrollado políticas sociales progresistas. Entonces, la mitad de Colombia apoya los ideales y acciones de Petro, otra mitad los condena. La pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿El que dice que Colombia es un caos y un desastre o el que opina todo lo contrario? Esperamos sus comentarios. Entonces, dice este perfil en X, mientras muchos intentan traducir al pueblo, Huéscol habló como el pueblo, tocando temas que realmente importan, como empleo, educación, pobreza. Me encantó la parte de la pobreza porque Huéscol le contó que él obtuvo en su momento un subsidio por parte del Estado en medio de la pandemia. Y le dijo Petro, ese subsidio debe llegar a quienes realmente no pueden trabajar. Inseguridad e inteligencia artificial, otro punto muy interesante en educación, porque Huéscol se ufanaba con el presidente en la entrevista de que él era empírico, de que no estudió para ser quien es hoy en día y gana mucho dinero, gana millones de pesos, quizás de dólares. Y Petro le decía, ¿y por qué no has estudiado? Huéscol respondió, no me hace falta, ya yo soy un líder. Y él dijo, sí, pero mira que las cosas están cambiando. Ahora estamos en la era de las comunicaciones con la intervención de la inteligencia artificial. Entonces, hoy esa clase debe ser desde primaria, preparar al ser colombiano desde la infancia a manejar la IA. Totalmente de acuerdo. Entonces ya no basta con que sepamos lo que está pasando hoy, cómo lo manejamos, sino que todo va cambiando diariamente y debemos conocer las herramientas para implementarlas, herramientas de la inteligencia artificial. Fue un aspecto muy importante. Me gustó mucho lo de Bukele. Fíjense que quienes tienen pensamientos de derecha piensan que Bukele sería la salvación para Colombia, un Bukele para Colombia, mientras Petro opina todo lo contrario, que está violando los derechos humanos con cadenas perpetuas que no debe aceptarse, que él más bien convertiría las cárceles en universidades en vez de reprimirlos y condenarlos casi que a muerte, pero en vida. Vean lo que contestó Petro ante la pregunta de Huéscol sobre un Bukele para Colombia. ¿Qué opina usted de lo que hace Bukele? Hay violaciones de derechos humanos. Ajá. Van a salir de las cárceles. No, esa gente no va a salir de ahí nunca. Te voy a poner un ejemplo. Bien. A Australia llegaban, eran los presos que tenían en Inglaterra. Pero hoy, ¿cómo es Australia?
No sé, yo vivo en Colombia. Siendo hijos y nietos de delincuentes, porque era un sitio para penitenciarías. Pero yo siento como que es como una forma de justificar el bandido. ¿Qué pasa si yo estoy en mi rancho, en mi casa, y se me mete un ladrón, me quiere robar, y yo lo mato con pistola que no tiene papeles? ¿A quién defiende el Estado? Debería ocurrir en ese momento que tuvieras la oportunidad de llamar a la policía. No entre, brother, espérate, llamo a la policía. Te puede resultar que la policía permitió que ese señor se entrara a la casa, porque pasan esas cosas. Es que hablando así, cualquiera quiere ser bandido. Afirma además este pensante en ex, pero lo más polémico de este encuentro con Huéscol y Petro no fue lo que se dijo, fue lo que ocurrió. Interesante. Un presidente en ejercicio entrando a un espacio digital, 1 millón de usuarios conectados. Este alcance no lo tienen ni siquiera juntos Caracol Televisión y RCN Televisión. Y Huéscol sí lo tiene. Dijo un presidente en ejercicio entrando a un espacio digital sin filtros, rompe décadas de una política que siempre habló desde arriba, pero muy pocas veces un presidente se ha sentado a escuchar a la clase popular, al joven de barrio para saber qué piensa, cómo conectar con la juventud de hoy en día y cómo incluso lograr votos. Por eso repito la pregunta y opinen en este mensaje de opiniones. ¿Podría incluso Huéscol, con este par de entrevistas, la de Petro, la que viene con Uribe, poner presidente de la República de Colombia? Leo sus opiniones. También me llama la atención que Sergio Barbosa es uno de los grandes líderes del diseño de la moda en Colombia, RCN Televisión, antipetrista, lo muestra claramente en sus mensajes en redes sociales. Dice, anoche en la entrevista, Huéscol hizo un esfuerzo evidente por estar a la altura en su presentación. Se refiere a la forma de vestir, con chaqueta y todo, Huéscol. Hasta Huéscol estaba incómodo con ese traje entero. Y lo reconoció. En contraste, el presidente Gustavo Petro lo recibió con una informalidad que no solo desentona, sino que también le resta importancia a su invitado. Critica a Petro por su vestimenta para recibir al pelado de barrio, que es Huéscol. El respeto también se comunica en los detalles. Le responde Lorena María Restrepo. Sergio, no entendiste nada, el nada en mayúscula. La entrevista no era ni para ti ni para mí, era para miles y miles de jóvenes que bajo ese lenguaje y tono ven al streamer. Tú y yo vemos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Toda la realidad. Coincido con Lorena María Restrepo, eso no era para Sergio Barbosa, era para jóvenes y me encantó como Petro lo recibe incluso con su vestimenta, sin saco, sin corbata, e incluso le entrega una gorra a Huéscol que dice, ni un peso atrás. Y le pregunta a Huéscol, ¿qué significa eso? Ni un paso atrás. Muchos se opusieron, opina Petro, al incremento del salario mínimo vital. Y con esta campaña, con gorras juveniles, queremos que la gente no dé un peso atrás. Interesante. Les dejo la inquietud. ¿Ustedes entonces creen que en efecto la política tradicional debe cambiar sus reglas de juego ante lo visto por Huéscol con Petro en la Casa de Nariño? ¿A ustedes les aburre la política tradicional, los debates políticos tradicionales? ¿A ustedes les causa pereza ver en un noticiero a nivel nacional la misma comunicación política convencional y tradicional? Otra reflexión muy interesante. A nivel local y departamental, nuestro arroz en el Atlántico, admiro a dos pelados que lograron conectar con la comunidad y se transformó en votos. Andrea Vargas, del Pacto Histórico. Yo le llamo la joya de la corona de Petro en el Atlántico. Yo le preguntaba, ¿tú le escribes a Petro y te responde? Y me dijo, sí, sí me responde. Es más, es él quien me escribe y yo no le respondo a veces, porque se ocupa. Andrea Vargas, del Pacto Histórico,
trabajó fuertemente en los pueblos, en los municipios, corregimientos del departamento, y esta pelada conectó con los pelados. La respaldaron en las urnas en las recientes elecciones al Congreso de la República y obtuvo lo casi imposible, la segunda curul, la segunda Cámara para el Departamento del Atlántico, que era un hecho casi que imposible. Estaba ya prácticamente elegido Jaime Santamaría del Pacto Histórico y era muy difícil por la fuerza de los partidos tradicionales como Cambio Radical, Liberal, Conservadores, la U, que el pacto sacara dos cámaras. E hizo historia Andrea Vargas con su alta votación ocupar otra Cámara de Representantes por el Atlántico en el Congreso de la República. Al mismo tiempo hay otro pelado, también del barrio, de orillas políticas totalmente diferentes, Estefanel Gutiérrez. Logró conectar con la comunidad. Aquí estuvo sentado en esta silla por lo menos 3 veces, comunicando sus ideas para conectar con la gente y ampliar su espectro y por ende votos, y lo logró. En esta silla estuvo sentada Andrea Vargas por lo menos 3 veces y también comunicó sus ideas y logró penetrar en la comunidad, traducido en votos en las pasadas elecciones. Pero en esta silla no estuvo sentado Saruma, un gran influencer colombiano que ahora vive en Barranquilla. Y fíjense, yo siempre vi con curiosidad por qué Saruma no hizo rueda de medios, por qué no fue a los medios. ¿Será que bastaba con sus redes sociales, que tiene allí 5 o 6 millones de usuarios? Le hizo falta conectar con la comunidad para alcanzar los votos. A pesar de su ausencia en medios, sacó 40,000 votos, le faltó el centavo para el peso. De haber estado sentado en esta silla y en la de otros medios de Barranquilla, comunicando sus ideas, acercándose a la comunidad, de haber visitado más veces las poblaciones del Departamento del Atlántico, el doble o el triple, hoy Saruma sería representante a la Cámara en el Congreso de la República de Colombia. Pero pienso que Saruma se confió en sus usuarios, en sus 6 millones de seguidores, y le faltó el centavo para el peso. Lo más importante es comunicar, pero comunicar de tal forma que logren penetrar con la comunidad, conquistar a la población. Eso es el reto de quienes hoy hacen la política, tanto los adultos como los jóvenes. Les dejo la inquietud. Pregunta irreverente: ¿Huéscol podría poner el próximo presidente de Colombia? Leo sus opiniones.